Vamos a informar este martes sobre el pulso de la salud, como lo hacemos siempre. Va a informarnos, va a hacer una introducción el doctor Jorge Alcocer, luego el doctor Hugo López-Gatell sobre la pandemia, que afortunadamente ya está bajando, ya no hace tanto daño, y la vacunación que se continúa sobre todo con niños, niñas, y posteriormente Zoé Robledo va a informarnos de cómo vamos en el programa, que es prioritario el montar, establecer, el echar a andar un sistema de salud pública universal, de calidad, gratuito, para la población que no tiene seguridad social, para la población que lo necesita, población abierta, que tenga atención médica, medicamentos gratuitos, no solo cuadro básico de medicamentos, todos los medicamentos, todos los estudios, y atendidos en hospitales, en clínicas de primer orden, de calidad, con todos los médicos, enfermeras, especialistas. Ese es el compromiso, la creación de un sistema de salud pública de primera, como de los mejores del mundo. Entonces estamos trabajando en eso, desde luego que no falten las medicinas, ya estamos haciendo las compras consolidadas en todo el mundo de medicamentos y ya estamos contemplando comprar medicamentos suficientes hasta el 2024. Pero bueno, vamos a que nos informe el doctor. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, muy buenos días a todas y todos ustedes. Solo algunos detalles más de lo que ya expuso el señor presidente. En principio, el doctor Hugo López-Gatell nos seguirá informando del estado que guarda la pandemia. Se cumplen 9 semanas de continuo descenso y desde luego es importante también ubicar cómo está la política de vacunación en nuestro país. Él también, y en respuesta a la pregunta de Liliana Noble de Pulso Saludable, nos tratará el tema solicitado por ella de acciones que se están desarrollando en la salud mental y prevención de suicidios que se llevan a cabo a nivel sectorial. Y en el segundo punto también, ya señalado por el señor presidente, pues la principal encargo que se tiene hoy en el sector salud sobre la salud, sobre precisamente la salud para el bienestar, donde el maestro Zoé Robledo nos llevará nuevamente por el camino del programa, de cómo está el programa de médicos especialistas cubanos y, como es habitual, cuáles son los avances generales nuevos en Nayarit, Tlaxcala y Colima. Este es en general el punto, lo tratado el día de hoy en el tema de la salud. Muchas gracias. Con su permiso, presidente. Gracias. Maestro, buenos días. Queridos hoy, buenos días tengan todas y todos ustedes.
Sobre el COVID-19, seguimos con muy buena situación en descenso progresivo, ya muy acelerado de las nuevas ocurrencias, los nuevos casos de enfermedad, 9 semanas consecutivas. Y esto ha sido muy consistente en todo el territorio nacional, por eso es que la curva epidémica nacional se mantiene también con este acelerado descenso. En este momento estamos más o menos a la intensidad de la quinta parte de lo que tuvimos en la primera de las olas de COVID, que fue la más pequeña, la que fue reducida por las acciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Lo mismo en la hospitalización. Las unidades COVID se están desocupando en la medida en que hay menos solicitud de internamientos que egresos. Están ocupadas solamente al 4% las camas generales de atención COVID y 1% las camas para personas críticamente enfermas. Recordar que esto no quiere decir que se quedan ociosas las camas, sino que se utilizan precisamente para de otros padecimientos, siempre con la capacidad de ser reinstalada de manera rápida la posibilidad de que se atienda ahí una persona con COVID si fuera necesario, pero no ha sido necesario dado que hay menos internamientos. Y en las defunciones también una tendencia muy consistente por 7 semanas consecutivas de reducción, con cifras que están ya en un dígito prácticamente en las últimas 3 semanas consecutivas, y así se mantiene también con esta que fue la quinta ola con la menor mortalidad, como lo hemos destacado y es muy evidente en la gráfica. La segunda ola fue la de máxima mortalidad, pero posteriormente la tercera, la cuarta y la quinta que pueden ver es mínima la intensidad de enfermedad grave con desenlaces fatales durante la quinta ola. Y seguimos vacunando, dado que la vacunación contra COVID es lo que ha hecho la mayor diferencia, no solamente en México, sino en el mundo entero, la mayor diferencia entre una enfermedad que fue muy grave al inicio de la epidemia y una enfermedad que dejó de serlo una vez que se alcanzaron coberturas de vacunación importantes, como en México, que tenemos 82% para toda la población elegible, pero en personas adultas de 18 años de edad en adelante, con coberturas por arriba del 90%, 91%. Esto también en niñas y niños de 5 a 11 años, aunque su riesgo es el más bajo de todas las subpoblaciones por edad. De todos modos, estamos vacunando y ya llevamos 47% de cobertura, casi la mitad, y podemos ver el detalle en la siguiente lámina, donde ya 8.7% son las segundas dosis. Seguimos avanzando en primera dosis, pero también ya poniendo la segunda dosis en la medida en que han llegado las vacunas en cantidad suficiente. Y vemos en el calendario que tenemos ya 2 embarques que hemos recibido, se recibieron una semana antes de lo que originalmente se tenía contemplado, y el 8 de septiembre recibimos 2.3 millones de dosis, ayer lunes 12 de septiembre 1.2 millones de dosis, y quedan por recibirse en las siguientes 2 semanas 3 millones de dosis y 3.4 respectivamente para completar los 10 millones de dosis que estaban pendientes de ser recibidos. Nada más esto. Respecto a la pregunta que hizo Liliana Noble de Pulso Saludable la semana pasada, en miércoles, comentamos que la semana pasada, concretamente el 10 de septiembre, fue el Día Mundial de Prevención del Suicidio. Nuestro grupo de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, que es un conglomerado de 3 agencias gubernamentales, la Comisión Nacional contra las Adicciones, el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental y los servicios de atención psiquiátrica, son un grupo estupendo de nuestra Secretaría de Salud que han hecho un trabajo muy positivo para modernizar la capacidad de atención de salud mental y adicciones en México. Entre las múltiples actividades que se informaron con motivo del Día de Prevención del Suicidio está el antecedente muy importante de una reforma de ley que se promulgó por parte del presidente el pasado 16 de mayo. Esta fue una reforma a la Ley General de Salud en materia de salud mental, la más amplia y precisa o detallada que se haya hecho en la historia moderna de México, donde se dio un cambio muy radical respecto al modelo de atención. ¿Cuál fue ese cambio que se instruyó ahora por ley?
que los servicios de salud mental van a ser más cercanos a la comunidad. Esto lo que requiere es desarrollo de capacidades en el primer nivel de atención, en los servicios comunitarios, para poder tener la detección más oportuna posible de los padecimientos de salud mental. En la población mexicana, igual que en otras poblaciones, las afectaciones a la salud mental son considerablemente frecuentes. No estamos hablando de enfermedad mental grave, lo que estamos hablando es de padecimientos depresivos, trastornos de ansiedad, que pueden acompañar hasta la tercera parte de la población a lo largo de su vida y que requieren una detección temprana. Cuando existe riesgo suicida, particularmente asociado a los trastornos depresivos, es muy importante el reconocer signos tempranos en donde las personas empiezan a tener un talante abatido, empiezan a aislarse de la vida social, empiezan a tener comportamientos de riesgo que pueden hacer que su propia vida se pierda, o incluso señales de alerta en donde pueden estar mandando mensajes hacia las familias de que están desinteresados en su propia vida. Entonces, por ello, este colectivo nuestro de la Comisión de Salud Mental y Adicciones estableció un programa nacional de prevención del suicidio que incorpora acciones de detección temprana en el primer nivel de atención, una línea telefónica de ayuda en 24 horas y también brigadas comunitarias que van identificando este tipo de señales tempranas cuando en las familias existen perturbaciones que tienen que ver con padecimientos que tempranamente se expresan, estos trastornos depresivos o trastornos de ansiedad. Por otro lado, esto está acoplado a un cambio de capacidades. Se han entrenado a casi 41,000 profesionales de la salud en el primer nivel de atención, esto es en los centros de salud comunitarios, para que puedan también desde ese nivel de atención, que es el más cercano a la comunidad, detectar algunos signos de enfermedad mental y ser referidos a las personas al segundo nivel o al tercer nivel cuando es necesario. La búsqueda es que el modelo tradicional de atención de la salud mental, que había sido basado por décadas, por más de un siglo de hecho, en el aislamiento de las personas con trastorno de salud mental en hospitales psiquiátricos, progresivamente vaya cambiando para que los hospitales de segundo nivel, los hospitales generales, tengan también camas para el internamiento temporal de personas con afecciones de salud mental relativamente graves que ameriten este internamiento, pero sobre todo que la prevención actúe muy tempranamente. Y esto, por último, menciono que también está relacionado con nuestra Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, que fue presentada aquí en la conferencia matutina el 5 de julio de 2019, al inicio del sexenio. Esta estrategia sigue actuando en la comunidad porque lo que busca es reconstruir el bienestar a partir de las comunidades, recuperar el espacio público, reconstruir el tejido social, y la estrategia es una estrategia no solamente de salud, del sector salud, sino que coordina a prácticamente todas las dependencias de la administración pública federal y estatales. Tenemos 32 mesas de coordinación en las entidades federativas, y a través de los distintos servicios de bienestar se va disminuyendo los determinantes de la demanda de drogas. Esto fue un cambio muy radical también de la política que fue establecido por el presidente desde el inicio del gobierno, separar el combate a la oferta de drogas de lo que significa prevenir la demanda o disminuir la demanda, atendiendo las causas fundamentales que están en las perturbaciones sociales, desde la propia pobreza, la violencia y los distintos ciclos de degradación de la vida social que se han vivido en los años previos a este gobierno. Entonces, seguimos avanzando con eso. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos, doctor Alcocer, doctor López-Gatell. Vamos a iniciar hoy con el programa de médicos especialistas cubanos en nuestro país. La falta de médicos especialistas en México ha tenido graves consecuencias
al final de cuentas un hospital que no cuenta con médicos especialistas que puedan realizar cirugías, consultas, partos, cesáreas, pues al final de cuentas se convierte en un edificio que no mejora la salud de las personas, y sobre todo en los hospitales más lejanos, los que están más apartados, en zonas remotas, en áreas rurales. Estamos hablando de hospitales básicos, comunitarios, hospitales integrales. Y a pesar de que se han intentado muchas estrategias para reclutar y contratar a médicos especialistas, siguen faltando muchos en varios turnos y en varias especialidades en unidades del país. Por eso es que firmamos el acuerdo de colaboración con el Ministerio de Salud de Cuba y con los servicios de salud de Cuba para contar con médicos especialistas que reforzaran la atención médica de mexicanas y de mexicanos que no cuentan con seguridad social y que son al final de cuentas quienes más los necesitan. Al día de hoy tenemos ya trabajando 277 médicos y médicas especialistas de Cuba en 7 entidades del país y 35 municipios. Esta es la distribución. En Nayarit contamos con 92 especialistas en 8 municipios, en Ixtlán del Río, en Nayar, en el Hospital de Jesús María, que acabamos de visitar con el presidente López Obrador, en el municipio de Rosa Morada, también en hospitales de Tepic, de Santiago Escuintla, de La Yesca, de Compostela, de Acaponeta y también en el Hospital de Tondoroque, en Bahía de Banderas. En el caso de Colima tenemos 57 especialistas cubanos en 5 municipios, tanto en la capital, en Colima, pero también en Ixtlahuacán, en Tecomán, en Manzanillo y en Villa de Álvarez. En Campeche son 69 los especialistas que se encuentran en 8 municipios, en Champotón, en Candelaria, en Jopelchen, en Palizada, también en Carmen, en Calakmul, en Calquiní y en Escarce. En el caso de Baja California Sur, acaban de arribar también 10 especialistas para hospitales de Santa Rosalía, allá en el municipio de Mulegé, al norte de Baja California Sur, en Loreto y en Comundú, en el municipio de Constitución. Y en Zacatecas son 11 quienes están trabajando en el Hospital de Fresnillo, el Hospital de la Mujer, que acaba de iniciar hace unos días operaciones tanto en urgencias como en la consulta externa. Y en Sonora, 15 especialistas que están laborando en el Hospital de Cananea. En el caso de Oaxaca, también la semana pasada, el día viernes, llegaron 43 especialistas de Cuba que se destinarán a 9 municipios, tanto en San Pedro Pochutla, en Santa Catarina Juquilla, en San Pedro Mixtepec, en Santa María Huatulco, en San Pedro Huamelula, en Miahuatlán y en Villa de Tututepec. En el resto del mes pretendemos que arriben los 333 especialistas más que serán destinados a diferentes hospitales, sobre todo en Oaxaca, en Guerrero y en el estado de Veracruz. Por eso queremos agradecer mucho al Ministerio de Salud de Cuba, a la Agencia de Servicios de Salud de Cuba por esta histórica colaboración. Hace una semana estuvo con nosotros la viceministra de Salud, Tania Hernández Cruz, una extraordinaria neurocirujana que comanda este equipo y esta relación entre 2 naciones que en términos de atención médica con especialistas, pues es realmente histórica. Pasamos a los reportes de las 3 entidades, con los avances generales en Nayarit, donde ya operamos con el IMSS Bienestar 12 nuevos hospitales y 3 unidades de especialidades médicas y 245 centros de salud, con una cobertura justamente con la participación de médicos cubanos y también con médicos residentes de nuestro país, de 100% en médicos especialistas y 97% en médicos generales y personal de enfermería. Un total de 588 de 911 médicos ya han recibido su basificación y hay una capacitación ya del 100% del personal en primer y segundo nivel de atención, es decir, en los hospitales y en los centros de salud. También ya concluimos el ejercicio de rehabilitación de 15 hospitales y un 80% tenemos en el avance de la rehabilitación de centros de salud por parte del INSABI. Y en abasto tenemos un reporte del 96% de las recetas surtidas.
Al momento están también en proceso de adquisición 4,330 piezas de equipo médico. Se trata de 194 millones de pesos para equipo en el primer nivel de atención y 2,451 millones de pesos para el equipo en el segundo nivel de atención. Tenemos ya un reporte del 95% en el primer proceso y 70% de avance en el segundo nivel. En el caso de Tlaxcala, tenemos también ya presencia en el 100% de las unidades, 10 hospitales y 195 centros de salud, con una cobertura de médicos especialistas que alcanzó esta semana 95% y de médicos generales y de personal de enfermería del 87%. En el proceso de basificación también tenemos ya a 648 de 988 que iniciaron el proceso ya basificados y el 100% del personal de hospitales con capacitación, como 77% en las unidades de salud. De obras de infraestructura y rehabilitación de unidades médicas, se ha invertido un total de 157 millones de pesos para la rehabilitación de los 10 hospitales, ya concluimos ese ejercicio, y también en las unidades de primer nivel se tiene un avance del 60% en rehabilitación. Y en abasto tenemos 90% de recetas surtidas completas. En cuanto a equipamiento, se encuentra en proceso la adquisición de 2,855 equipos por 66,4 millones de pesos para el primer nivel y 1,351 piezas para el segundo nivel de atención, un importe de 229 millones de pesos. Tenemos un avance del 75% en el proceso de adquisición del primer nivel y del 50% del segundo nivel. Y finalmente, el Estado de Colima, tenemos presencia ya también en el 100% de las unidades. En el caso de Colima son 5 hospitales que ahora opera el IMSS Bienestar, un centro de hemodiálisis y 132 centros de salud en el primer nivel de atención. Una cobertura del 100% de médicos especialistas, también con participación de médicos cubanos, y en médicos generales y personal de enfermería hay una cobertura del 74%. El proceso de basificación ya tienen 241 personas su base, tenemos que llegar a 729, y de las obras de infraestructura y rehabilitación de unidades se ha invertido un total de 130 millones de pesos para rehabilitar 5 hospitales que ya se cuenta con un avance del 100%, y también en el caso de las unidades de primer nivel, el avance es del 60% de rehabilitación. Estamos hablando de plafones, impermeabilizaciones, bardas perimetrales, cosas elementales pero fundamentales para la operación de una unidad. Y en el caso del abasto, reportamos 92% de las recetas surtidas y en proceso de adquisición 3,606 piezas de equipo médico, tanto para primer como segundo nivel, con un avance del 25%. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.